En este video vamos a hablar sobre puntos de discontinuidad. Se entiende por punto de discontinuidad a un valor en los reales donde no se verifiquen alguna de las tres condiciones que se tienen que verificar a la vez para ser puntos de continuidad. O sea, o bien que no haya imagen en el punto, o bien que no haya límite en el punto, o bien que la imagen no coincida con el límite. Cuando no se cumplen algunas de estas condiciones, se puede establecer una clasificación de estos puntos de discontinuidad. Esencialmente se clasifican en dos grupos, uno que se llama discontinuidad evitable o eliminable, que es cuando existe el límite en el punto. O sea, que cuando la que falla es o bien que no hay imagen, o bien que la imagen no coincide con el límite, pero el límite existe. ¿Por qué se llama evitable o eliminable? Porque en este caso uno puede redefinir la imagen en el punto como el valor del límite que existe y entonces la función pasa a ser continua en ese punto. El otro caso es que no haya límite. En este caso se dice que la discontinuidad es esencial. Ahora, la no existencia de límite se puede deber o bien a que el límite da infinito, o sea que los valores de las imágenes de la función se hacen tan grandes como uno quiera, sea en el punto, sea por derecha o sea por izquierda, y en este caso esta discontinuidad esencial se va a llamar punto de infinito. Si lo que sucede es que no hay límite, pero los dos límites laterales existen y no son iguales, ambos límites laterales dan un número real, pero no coinciden, en este caso es una discontinuidad esencial también, pero se la llama discontinuidad de salto, porque lo que se produce acá es un salto en la gráfica de la función. Si volvemos a los dibujitos, los gráficos que les había planteado al inicio del video anterior, lo que tenemos es, en este caso, en el 2 y en el 3, son puntos C, son puntos de discontinuidad, porque la función no es continua ahí, pero son puntos de discontinuidad eliminables o evitables. En cambio, en los puntos 4 y 5, en los ejemplos 4 y 5, son puntos de discontinuidad esencial. En el caso 4 es la discontinuidad de salto y en el caso 5 es el punto de infinito. Veamos un ejemplo. Tenemos esta, que es una función racional, y queremos ver si tiene puntos de discontinuidad y en caso de tenerlos, clasificarlos. Entonces, lo primero que tenemos que ver, como es una función racional, nosotros en la parte del límite vimos que siempre el límite coincidía con la imagen en el punto, salvo en aquellos valores donde la función no se puede calcular. Y exactamente ahí está fallando la primera condición de continuidad en un punto, que es la existencia de imagen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de esta función. Para eso hay que buscar los valores donde el denominador se anula, sacarlos del dominio. Si los buscan, les va a quedar que los valores donde este denominador se anulan son menos 2 y 3. Con lo cual, lo que sabemos es que esta función tiene dos puntos de discontinuidad nada más, que son x igual menos 2 y x igual 3. Porque no hay imagen. Ya son puntos de discontinuidad porque no pasan la primera condición, que haya imagen. Ya hallamos los puntos de discontinuidad, en el resto la función racional es continua.
Entonces lo único que nos queda ahora es clasificarlo. Para clasificarlo, la diferencia es si hay límite o no en ese punto. Entonces tenemos que pasar a calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de la función. Ya sabemos, porque menos 2 fue excluido del dominio porque anulaba el denominador, entonces que todo este denominador tiende a 0. Y el numerador en menos 2 también tiende a 0. Estamos en un caso indeterminado, 0 sobre 0, de cociente de polinomios. Lo que había que hacer en este caso era factorizar ambos polinomios. Se puede hacer directamente utilizando Ruffini, y la factorización nos queda escrita de esta manera. Al tener ya los polinomios factorizados, podemos simplificar los factores x más 2, que son exactamente los que estaban haciendo estos ceros, y entonces al calcular el límite, lo tenemos que hacer ahora de esta expresión algebraica, que cuando x tiende a menos 2, el denominador tiende a menos 10 y el numerador tiende a menos 3. Y el resultado de este límite nos queda 3 décimos. Como existe el límite, como nos da un número, entonces x igual a menos 2 es una discontinuidad evitable o eliminable. Nosotros podemos volver a definir esta función diciendo que esta fórmula se usa para todos los valores de x que no son ni menos 2 ni 3, y que para x igual a menos 2 la imagen es 3 décimos, y ahí la función pasa a ser continua en x igual menos 2. En el caso de x igual 3, calculamos el límite, ya hicimos la cuenta acá, nos queda esta expresión cuando simplificamos, y ahora vemos que el denominador sigue tendiendo a 0, el numerador tiende a 2, y entonces esto nos queda infinito. No podemos aclarar si es más o menos infinito, depende si se tiende a 3 por derecha o por izquierda, pero en principio sabemos que las imágenes se van a hacer tan grandes como uno quiera en valor absoluto. Entonces x igual 3 es un punto de discontinuidad esencial del tipo punto de infinito. Otro ejemplo. Tenemos esta función, que es una función definida por partes o a trozos, que indica que si x es mayor o igual que 3, hay que utilizar la fórmula x más 1 para calcular la imagen, y si x es menor que 3, hay que utilizar la fórmula x al cuadrado para calcular la imagen. Si uno busca el dominio de esta función, el dominio son todos los números reales, porque se puede calcular la imagen para cualquier número real. Ahora, ¿tiene puntos de discontinuidad esta función? En principio, como sabemos que para los mayores o iguales que 3, la fórmula que uso es x más 1, que es una función lineal, en el intervalo de 3 a más infinito, abierto, sabemos que es continua exactamente porque se corresponde con una función lineal. De 3 para menos infinito, la fórmula que se utiliza es x cuadrado, y también es una función polinómica, entonces en este intervalo también la función es continua porque es un polinomio. Lo que nos queda para ver es exactamente qué está pasando en x igual 3, para ver si es o no un punto de discontinuidad. Para eso, como ya estamos en un punto, tenemos que chequear las tres condiciones. Primero,
calcular cuánto vale f de 3. Para calcular f de 3 se utiliza la fórmula x más 1, porque es donde está incluido este punto, nos da 4. Y ahora hay que calcular el límite cuando x tiende a 3, pero como cuando estoy lo suficientemente cerca de 3, la función utiliza dos fórmulas distintas, no nos va a quedar otra solución que calcular los límites laterales, cuando x tiende a 3 por derecha y cuando x tiende a 3 por izquierda. Cuando x tiende a 3 por derecha, la fórmula que se utiliza es x más 1 y el límite da 4. Y cuando x tiende a 3 por izquierda, la fórmula que se utiliza es x cuadrado y da 9. Con lo cual, lo que nos sale es que los límites laterales son distintos, por lo tanto, no existe el límite cuando x tiende a 3 de la función. Y entonces, x igual 3 es un punto de discontinuidad esencial, pero como el límite por derecha y el límite por izquierda existen, dan números, pero no son iguales, es un punto de discontinuidad de salto.